Tras el brote del coronavirus y un bloqueo de las economías a nivel mundial, han empezado a surgirnos multitud de preguntas. ¿Qué va a pasar con mi empresa? ¿Me han suspendido de mi empleo? ¿Qué hago? ¿Qué medidas van a tomar los distintos gobiernos para reactivar la economía y evitar un colapso? Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y estoy aquí para ayudarte a hacer un uso inteligente y responsable de tu dinero. En el vídeo de hoy voy a introducir algunas de las medidas que se están llevando a cabo tanto en la zona euro como en Canadá y Estados Unidos como respuesta a la expansión del coronavirus, con el objetivo de que no solo puedas saber la situación económica en la que nos encontramos actualmente, sino para que también puedas aprovechar los distintos tipos de ayudas que están ofreciendo para que puedas salir de este bache teniendo Healthy Pockets. Antes de comenzar con el análisis, debemos tener en cuenta que el brote está más avanzado en Europa que en el continente americano, ya que aunque sí que es verdad que en Estados Unidos el número de contagios sea mucho más alto, con más de 500.000 de infectados, en la mayor parte de los países europeos como España e Italia, la curva de contagios ha alcanzado la cima. Por ello, las medidas llevadas a cabo por los distintos gobiernos están condicionadas por este avance. Y ante esta situación nos encontramos dos posibles escenarios. El experimentado, por ejemplo, en la zona euro y Canadá, donde nos encontramos periodos de cuarentena más extendidos a lo largo del tiempo, de un mes para adelante, y el planteado por el presidente estadounidense Donald Trump hace un par de semanas, donde proponía rebajar las medidas contra la expansión del coronavirus con el objetivo de reactivar la economía. Es decir, que las personas puedan acudir al trabajo y hacer vida normal siempre y cuando se sigan respetando las medidas del distanciamiento. Ahora vamos a analizar ambas posturas desde el punto de vista del empresario y del trabajador. En Canadá se están llevando a cabo las distintas medidas. El pasado mes de marzo el gobierno anunció que para impulsar la economía iban a inyectar más de 1.000 millones de dólares. Y también en cuanto al seguro de desempleo, todos los trabajadores que hayan perdido su trabajo como consecuencia de la pandemia cobrarán de forma instantánea $2.000 al mes durante 16 semanas a expensas de la evolución del virus. Y por otra parte, tal y como afirma el primer ministro Justin Trudeau, ninguna empresa debería tener que despedir a sus trabajadores como consecuencia de esta pandemia, por lo que se están trabajando en medidas para poder ayudar en esta situación. El Comité Europeo ha dado total libertad a los gobiernos de los distintos países de elevar en cuantía necesaria el gasto público, para reducir en la medida de lo posible la repercusión del coronavirus. Una de las medidas más importantes que se están llevando a cabo son los llamados ERTEs, a través de los cuales la empresa suspende de manera temporal a sus empleados durante el periodo de aislamiento y así no tiene que asumir los salarios durante este tiempo. Por otra parte, los trabajadores que hayan sido suspendidos recibirán por parte del gobierno aproximadamente un 70% de su salario. Y en Estados Unidos el presidente Donald Trump ha anunciado una propuesta para estimular la economía, inyectando más de 850.000 millones de dólares por medio de cheques del valor de $1.000 a todos los habitantes. Y el objetivo de esta propuesta es evitar que el consumo se frene y que se colapse la economía. Y en cuanto a ayudas y estímulos para empresas, en Canadá se están llevando a cabo multitud de reuniones del Parlamento con el objetivo de lanzar el programa económico más grande de la historia, con ayudas a los sectores más afectados por el virus, como la hostelería, y apoyar a aquellos cruciales en la lucha contra el virus. Y es que tal y como dice el primer ministro Justin Trudeau, el gobierno está llevando a cabo un plan de medidas que permitan a las personas permanecer en casa para luchar de una manera más eficiente contra el virus. En el continente europeo se han movilizado multitud de medidas y ayudas para empresas. Han creado un sistema de garantía de más de 20.000 millones de euros para apoyar a empresas y autónomos de los países de la zona euro más afectados por la situación. Se han puesto a disposición préstamos de interés muy bajo, concedidos a las empresas ante la reducción o cese de su actividad. Y además se han flexibilizado las normas presupuestarias europeas para que los gobiernos nacionales puedan apoyar más a su economía nacional. Por otra parte, están protegiendo a los sectores críticos como la sanidad y han creado una reserva de material sanitario para los países más necesitados. Y también han eliminado el IVA y los derechos de aduanas para los productos relacionados con este sector y así facilitar su distribución. En
En cuanto a Estados Unidos, la administración del presidente americano Donald Trump detalló las primeras medidas de un paquete económico de $1 billón, solicitando al Congreso una inyección de 500.000 millones para pagos directos a los contribuyentes y de otros 500.000 millones en préstamos para empresas. Además, el presidente aprobó una nueva ley, aplicada solo bajo circunstancias excepcionales, en la que permite al gobierno presionar a la industria estadounidense para producir suministros médicos. Y también dijo que iba a enviar 2 barcos hospitalarios a Nueva York y a California. Por último, ordenó a las agencias federales que suspendieran todas las ejecuciones hipotecarias y los desalojos hasta finales de abril, ya que el costo económico total de la crisis era demasiado elevado para los habitantes americanos. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender mejor las principales medidas que se están tomando tanto en Europa como en América del Norte para fortalecer la economía y apoyar a los trabajadores y empresas. Por eso asegúrate de entender bien y beneficiarte de todas las ayudas a las que puedas acceder durante estas semanas difíciles que aún nos esperan. Esto es todo por hoy. Recuerda, como siempre, compartir este vídeo con al menos un amigo para que el mensaje pueda llegar a más gente. Muchas gracias por haber estado conmigo hasta el final. Save to invest and have healthy pockets.